Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a la lección de Ven, sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Y creo que podríamos empezar esta lección del día de hoy en la cual trataremos los capítulos 24 de Éxodo. Luego daremos un salto al capítulo 31 y al capítulo 32, 33 y 34. Podríamos iniciar haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es mi señal de adoración con Dios? Me gustaría que pensáramos en ello y que pudiéramos contestar durante toda la lección, durante toda la clase, durante toda la semana, cuando veamos y reveamos esta clase, cuando la compartamos con otras personas, que ellos puedan encontrar nuestra respuesta aquí abajo. ¿Cuál es mi señal de adoración a Dios? Voy a dar un ejemplo. Mi señal de adoración a Dios es vivir el día de reposo al 100%. Mi señal de adoración a Dios es ir al templo. Mi señal de adoración a Dios es servir a mis semejantes. Mi señal de adoración a Dios es pagar un diezmo íntegro. ¿Cuál es tu señal de adoración a Dios? Esa es la pregunta que quiero dejarte en el día de hoy, que quiero dejarles a todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, al empezar esta clase. Y es que tenemos aquí varias cosas. Todo el pueblo está a los pies del monte Sinaí. Imagínense que estamos nosotros ahí, con Moisés, con todo el antiguo Israel, a los pies del monte Sinaí. Moisés sube y luego baja de este monte. Recibe muchas instrucciones para el pueblo. Instrucciones como construcción del tabernáculo, que era un templo portable, un templo portátil, digámoslo así. ¿Cómo puede estar la ley dentro de ese tabernáculo? Y cómo hay una ley dentro de unas tablas que Moisés trae para el pueblo. Cómo hay señales de Dios con nosotros, de su pacto con nosotros. Pero también vamos a ver en esta lección un choque poderosísimo entre Moisés y la liviandad del pueblo de Israel. Cómo el profeta del Señor se consagraba a Dios y estaba con él en su presencia, buscando la respuesta, buscando las leyes, las ordenanzas, lo que tenía que ministrar a su pueblo, con esas cosas que él tenía que orientar a su pueblo a seguir a Dios. Pero cómo este pueblo decide adorar un becerro de oro. Cómo este pueblo, por medio de su idolatría espontánea y casi que inmediata, decide abandonar a Dios y adorar un becerro de oro. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver la idolatría, la falta de constancia, de carácter en nuestro corazón, de seguir a Dios, de permanecer y de prevalecer en Dios? Creo que son algunas de las cosas que vamos a ver en la clase de este día, de esta semana, que es una semana muy particular y que creo que es una semana particular porque el Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo desean que hagamos convenios con Él y que le digamos cuál es nuestra señal de adoración a Él, cuál es nuestra señal de reverencia ante Él. Mis amados hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes aquí en el aula virtual de Ven, sígueme con Walter Posada. Bienvenidos. Y vamos a iniciar justamente la clase del día de hoy con un ritual bastante extraño, bastante particular para nosotros, sobre todo en nuestra época, podríamos decirlo de esa manera. En el capítulo 24 de Éxodo, Moisés hace algo que a la vista presente de nosotros podría verse como algo un poco asqueroso, algo sucio, pero que tiene una connotación espiritual poderosísima, mis amados hermanos y hermanas.
Vamos a leer los versículos del 6 al 8 de este capítulo 24 y estudiemos a qué me estoy refiriendo con esta cuestión anecdotaria, pero que es tan llena de significado espiritual. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Moisés toma un toro, le saca la sangre y hace esto. La pone en tazones y la esparce sobre el altar. Versículo 7. Y tomó el libro del convenio y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Quiero que tengan muy en cuenta esta palabra y voy a subrayarla aquí en la escritura. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Tengan en cuenta esta frase. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del convenio que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y hermanos y hermanas, nosotros podríamos decir aquí: ¿qué instrucciones tan extrañas estas, tan raras? El profeta del Señor con un recipiente, o con muchos recipientes, pero con una parte de la sangre que ha hecho del sacrificio del toro, esparciéndola en el altar. Algo que no veríamos hoy día al profeta Nelson haciendo, ¿cierto? O no vemos al profeta Nelson haciendo. Pero después tomando la otra que está en las tazas y rociándola delante del pueblo. La sangre generalmente es un símbolo de contaminación. Nos hacemos viejos porque nuestra sangre se debilita, se daña, se corrompe y morimos. Cuando nosotros hablamos de contaminación, tal vez también podríamos tener el símbolo de la sangre. Pero otro símbolo importantísimo de la sangre es el mismo Salvador Jesucristo. La sangre purifica, santifica. Y es en medio de la sangre de Cristo que cada uno de nosotros puede ser libre de todas sus manchas. Podríamos hacer algo aquí paradójico. Moisés echa la sangre del cordero al pueblo. Literalmente los empapa con esta sangre, los rocía con esta sangre. Y entonces ustedes saben que la sangre es una de las sustancias que más mancha los vestidos de las personas. Pero en este caso los purifica. Piensen, hermanos, que esta escena, que podría parecer grotesca para nosotros, se convierte en un ejemplo increíble de hacer pacto con Dios y con el Salvador Jesucristo. Alguna persona en el mundo particular podría decir: sangre, me alejo. Pero en este caso, el pueblo de Israel ve la sangre de Cristo. El profeta del Señor les rocía esta sangre y ellos se acercan y alaban a Cristo, alaban a Jehová. Podríamos decir: entre más lejos de la sangre de Cristo, más difícil que mis pecados se limpien. Entre más cerca a la sangre de Cristo, más cerca de ser limpio. Entre más tenga la sangre de Cristo cerca de mí, más poder para ser limpio voy a tener. Y ese poder de la expiación de Cristo se va a aplicar en mí. Eso realmente es lo que santifica, la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Su sangre pura, sin ningún mal, inocente, limpia todos nuestros pecados y nos hace dignos de volver a su presencia. Ahora, hay otros simbolismos acá que podríamos traer a colación, por lo menos la sangre de un toro. Generalmente nosotros vemos que en las escrituras hablan de la sangre de un cordero, pero en este caso Moisés utilizó la sangre de un toro. Y este simbolismo podría tener que ver con el poder. En el mundo antiguo no había muchas figuras con las cuales uno pudiera reflejar el poder o que ellos pudieran reflejar algo que fuera poderoso. Pero un toro era algo muy poderoso,
Un toro era un animal lleno de poder. El tomar su sangre y esparcirla sobre todos podría significar que esa sangre es poderosa para salvar, que esa sangre es poderosa para limpiar. Y es lo que Moisés hace acá. Ahora, podríamos volver a estas conexiones intertextuales que nosotros hacemos con las escrituras. Y miren que no está tan allá de lo que se habló en el libro de Mormón. El rey Benjamín, dando el discurso al pueblo nefita, los convenció y su corazón fue convertido a Cristo. Tanto que ellos le dijeron al rey Benjamín: aplica la sangre expiatoria sobre nosotros. Vamos a leer eso en el libro de Mormón. En el capítulo 4 del libro de Mosía, en el versículo 2, dice lo siguiente: y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron, diciendo: oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones. Porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Aplica la sangre expiatoria de Cristo sobre nosotros. Qué buena solicitud, qué hermosa solicitud para ellos en su tiempo y para nosotros. Ahora, si habláramos de conexiones del tiempo, podríamos ver entonces al pueblo de Israel antiguo siendo rociado con la sangre de Cristo, manchado, lavado con esa sangre. Al pueblo nefita en el libro de Mormón pidiendo que esa sangre expiatoria se aplicara a ellos mismos. Y ahora, en nosotros, ¿cómo podría aplicarse? Bien, mis amados hermanos y hermanas, eso se hace cada 8 días, en la ordenanza de la Santa Cena. Qué bendición tenemos de poder renovar los convenios de Cristo con nosotros. El convenio de Abraham, Isaac y Jacob, el convenio mosaico, es el mismo convenio que nosotros podemos renovar cada semana en la Santa Cena. Miren esto, en la Santa Cena tomamos el pan, que es el cuerpo de Cristo, y de hecho lo llevamos a nuestra boca, y lo comemos, lo mordemos, lo masticamos y lo tragamos, simbolizando que tomamos el mismo cuerpo de Cristo en nosotros, que lo inmolamos, lo molemos aún en nuestra propia boca y lo consumimos. Luego tomamos el agua, que es su sangre, que es un simbolismo de su sangre, y la traemos a nuestra boca y la ingerimos. En este caso, muy similar al pueblo de Israel y al pueblo nefita, aplicamos la sangre de Cristo sobre nosotros. Ellos la esparcían. El pueblo nefita pedía que fuera aplicada a ellos y nosotros la tomamos. En este caso, la sangre de Cristo entonces no es exterior para que manche nuestras ropas, sino que es interior para que limpie nuestro cuerpo, para que limpie nuestro espíritu, para que por medio del convenio nosotros nos acerquemos a Dios. Después de esta interesante ordenanza, después de esta interesante ceremonia, Moisés sube a la presencia de Dios. Y suceden varias cosas interesantes al hacer esto, que están también reflejadas en este capítulo. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer el versículo 10 y 11 y vamos a leer el versículo 16 y 18 de este capítulo 24. Y entonces, lo primero que encontramos aquí es que Moisés sube con Aarón y con algunas otras personas, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel.
Y es de las primeras ocasiones en que encontramos el número 70 para hablar de autoridades o de jueces. Algunas personas preguntan de dónde sale esto de los 70 en su iglesia. Bueno, aquí está, desde el Antiguo Testamento, mencionando y 70 de los ancianos de Israel. El versículo 10 dice lo siguiente: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está claro. En la nota al pie de página de este versículo, cuando dice semejante al cielo cuando está claro, abajo en la nota dice claro como el mismo cielo, o sea, claro como el mismo cielo. El versículo 11 dice lo siguiente: mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y luego tenemos el versículo 16 y el versículo 18, que nos dice lo siguiente: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí encontramos varios asuntos, varios datos interesantes. Los primeros tienen que ver con la presencia física de Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Mencionando estos versículos podemos ver que Dios tiene un cuerpo y que su cuerpo es semejante al del hombre. Tiene pies, tiene brazos, llama, habla, porque tiene una boca y tiene una voz. Y también podemos encontrar otro dato curioso: 40 días y 40 noches Moisés en la montaña. Moisés, casi desde todos los aspectos, mis amados hermanos y hermanas, es un símbolo del mismo Jesucristo. De hecho, más adelante en la lección vamos a ver cómo Moisés, delante de Jesucristo, hace un simbolismo de Jesucristo, intercediendo por su pueblo. Estos 40 días y 40 noches de Moisés en la montaña son un simbolismo de Jesucristo, 40 días y 40 noches en el desierto. Y también son un simbolismo de los 40 años del pueblo de Israel peregrinando en el desierto para llegar a la tierra prometida. Creo que estar en la presencia de Dios requiere un esfuerzo especial de parte de sus hijos. Y creo también fervientemente que si yo, como un hijo de Dios, quiero estar en la presencia de Dios, debo mostrar por medio de un esfuerzo abnegado y total, físico y espiritual, que quiero hacerlo, que quiero morar en su presencia. Y creo que fue lo que hizo Moisés y lo que también simbolizó el mismo Jesucristo al ayunar 40 días y 40 noches. Soportar la presencia de Dios y estar en su presencia y ser instruido requiere un esfuerzo de nuestra parte. No siempre, mis amados hermanos y hermanas, recibiremos respuestas de Dios a nuestras oraciones como si le estuviéramos pidiendo a un mesero: dame esto o dame aquello. No funciona de esa manera. Al menos no funciona así para con Dios. Debemos prepararnos para estar en su presencia por medio de oración, de ayuno y de una vida digna. Y eso nos lo muestra este ejemplo tan interesante de los 40 días y las 40 noches en las que Moisés estuvo en la montaña. Ahora tenemos aquí una cuestión interesante. No vamos a tratar los capítulos 25 al 30, donde se hablan de pequeños detalles e importantísimas cosas que tienen que ver con la construcción del templo, del tabernáculo portátil que Israel tenía en medio de su campamento. No lo vamos a ver a detalle, pero la construcción, la instrucción, cada cosa sigue un modelo, un patrón, una semejanza, una figura, una forma, una similitud de lo que Dios quiere con su casa en los cielos para nosotros aquí en la tierra. Y es lo que vemos, ese mismo patrón en nuestros templos hoy día, pero también es el mismo patrón, recordando que el Señor nos hizo a imagen y semejanza. Me gustaría que pensáramos por un momento, cuando hablamos de la palabra patrón, pensáramos
en las personas que hacen costuras, que crean ropa, cómo utilizan patrones de corte para hacer los modelos de las camisas, de los vestidos que utilizamos, de la ropa que utilizamos. De igual manera, los ingenieros, los arquitectos, hacen planos y modelos y patrones para ver cómo serán las construcciones y las ven en esos diseños y las imaginan y las plasman físicamente en dibujos, en patrones, de lo que va a ser posteriormente un templo, una casa, un edificio o una prenda de vestir. Mis amados hermanos y hermanas, nuestros templos también son una similitud de nuestros cuerpos, de nuestros tabernáculos de barro, de nuestros cuerpos que son un templo para Dios y que nosotros debemos cuidar y proteger de la misma manera. A veces decimos el templo es la casa del Señor y olvidamos que nuestro cuerpo es un templo y también es morada del Espíritu. Hace un rato les preguntaba, ¿cuál es su señal delante de Dios de su adoración a Él? ¿Con qué señal adoran a Dios? Una de ellas podría ser el cuidado de nuestro cuerpo. Pero pasando de estos modelos y de estas imágenes del templo y del tabernáculo y cómo funcionaba con sus patios exteriores, con su lugar de adoración, con su altar, con su fuente, con su lugar santísimo incluso, podemos pasar ahora al capítulo 31, 32, 33 y 34 de Éxodo. Y podríamos pasar entonces de decir detalles y modelos y patrones de construcción de templos, de construcción de edificios, y pasemos al detalle de la construcción de las personas, de los hijos de Dios, detalles de nuestra propia construcción como personas. Y antes de entrar en una señal poderosísima del pacto de Dios con nosotros, que es el día de reposo, me gustaría exaltar en estos versículos del capítulo 31, en los primeros, algo que creo que puede ser motivante y esperanzador para cada uno de nosotros. Algunos de nosotros nos damos por menospreciados y a veces pensamos, yo no tengo ningún talento, yo no tengo ningún don que Dios me haya dado. Pero mis amados hermanos y hermanas, no es así. Dios bendice a cada uno de sus hijos con una porción de su espíritu y a cada uno le da ciertas habilidades o ciertos talentos que pueden llegar a servir para la edificación de la obra y el reino de Dios, para la edificación de hogares, para la edificación de templos, de personas. Algunos de nosotros, tal vez con tristeza, decimos, yo no tengo ninguna habilidad, ningún talento. Pero si le preguntáramos a alguien cercano que nos ame, es posible que nos sorprendamos cuando nos diga, no, tú eres bueno para hablar, tú eres bueno para escuchar, tú eres muy buena dando clases, tú eres un buen orador o tú eres muy bueno para servir. A ti te gusta socorrer a las personas, tú eres muy bueno para cantar o eres bueno para bailar o eres bueno para tocar un instrumento. Cada uno de los hijos de Dios está proveído en esta tierra con uno o con muchos talentos, con muchos dones de Dios. Incluso muchos de ellos pueden servirnos para ayudar a sostenernos en esta tierra. Es increíble cómo Dios es tan poderoso. Sus habilidades nos sirven para edificar el reino de Dios. Pero en esa edificación hay una parte que es temporal, que son nuestras familias. Y muchas veces esos talentos son tomados para edificar nuestras propias familias, nuestros hogares, darles un cimiento temporal y de ahí partir con un cimiento espiritual poderoso para la crianza de las nuevas generaciones. Hay dos personajes aquí en estos versículos iniciales del capítulo 31, Betzalel y Aholiab. No sé si los estoy mencionando bien, si los estoy pronunciando bien, pero son personajes con unos talentos especiales. Vamos a leer esto en el capítulo 31 de Éxodo. El Señor habla a Moisés y le dice lo siguiente: mira, yo he llamado por su nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría
y en inteligencia, y en ciencia, y en toda clase de artesanía, para inventar diseños, para trabajar en oro, y en plata, y en bronce, y en el labrado de piedras, para engastarlas, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de artesanía. Y he aquí que yo he puesto con él a Jolía, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, de acuerdo a estas escrituras, podríamos preguntarnos, ¿qué talentos tenemos nosotros? ¿Qué habilidades tenemos nosotros? A veces queremos la habilidad que tiene otra persona, olvidándonos de los talentos que tal vez Dios nos ha dado y que tal vez quiera que desarrollemos. No todos podemos hacer lo mismo en la obra. Aquí están Betzalel y Aholiab, que quieren y tienen el talento para servir de cierta manera específica en la obra de Dios. Nosotros también tenemos talentos, todos específicos, y con ellos podemos servir en la obra de Dios. Me gustaría, si es posible, que colocaras aquí abajo de la clase también, ¿cuál es tu talento? Así, de manera corta, mi talento es cantar, mi don es hablar, mi talento es amar a otros. Si puedes, compártelo con nosotros aquí abajo en los comentarios de esta clase, y todos vamos a ser nutridos de todos por estos comentarios y estos talentos. Ahora, pasando a una de las señales importantísimas que el Señor tiene con nosotros, que es el día de reposo, me gustaría que habláramos de ello. El versículo 14 de este capítulo 31 de Éxodo, y hacer énfasis poderoso en él. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es para vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, aquella alma será talada de en medio de su pueblo. Es interesante ver cómo en este versículo y en este tiempo en particular se decreta una pena capital para aquella persona que quebrante, que viole, que no cumpla, que no guarde el día de reposo. Mis amados hermanos y hermanas, digo, qué misericordia de Dios con nosotros en este tiempo, pero también qué comprensible y qué flexible es con nosotros en algunos mandamientos en nuestra época, no queriendo decir con ello que no nos exija y no nos pida guardar el día de reposo, pero en esta época el que lo profanaba moría. Si uno lee detenidamente el epígrafe del capítulo 31 de Éxodo, encuentra esta frase: se decreta la pena de muerte por profanar el día de reposo. ¿Por qué es tan importante para Dios que nosotros guardemos su día de reposo de manera santa? ¿Por qué es tan importante para Él que aún en ese tiempo decretó la muerte para aquel que violare el día de reposo? ¿Y por qué es tan importante para nosotros que aún hoy día nuestro profeta, presidente Nelson, ha dicho que el día de reposo es una señal entre nosotros y Dios, una señal de convenio, de ese convenio que hablamos permanentemente aquí en el Antiguo Testamento, ese convenio de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés, que es de nosotros, que es un convenio de nosotros con el Señor, un convenio que se extiende de manera personal, de vivir el día de reposo. Creo que hay varios mandamientos que identifican y diferencian al pueblo de Dios de los demás pueblos de la tierra. Podría citar dos, pero ustedes tal vez puedan hacer su lista personal de esos mandamientos, de esas señales, de esos convenios, de esas cosas que nos hacen un pueblo peculiar y diferente al resto del mundo. Yo diría dos señales. Una, el pago del diezmo íntegro. El pueblo de Dios paga un diezmo íntegro y eso lo diferencia del resto del mundo. El pueblo de Dios da de todos sus ingresos el 10% a los siervos del Señor para la edificación del reino de Dios. No roba a Dios, se mantiene digno con Dios,
devuelve el 10% a sabiendas que el 90% que le queda también ha sido dado por Dios para ellos, para nosotros, y que ese 90% se multiplica día a día, como lo hace el mismo maná con el cual el Señor alimentó a Israel en la antigüedad. Y ese 90% se puede convertir en un 100, en un 150, en un 1000% para aquellos que fielmente guardan los mandamientos de Dios y prosperan en la tierra por guardar ese mandamiento. Y la otra señal que nos hace un pueblo diferente es el día de reposo. Mientras que el mundo celebra, se divierte y mundaniza una actividad tan importante y un día tan importante para Dios como es el día de reposo, los santos de Dios tratan de guardarlo fielmente, con amor, con devoción, en sus hogares, en sus edificios, viviendo reuniones, recibiendo instrucción, amándose unos a otros, compartiendo en familia, ¿por qué no ministrando al necesitado, sirviendo a aquel que necesita ayuda, compartiendo sus alimentos con sencillez? Estas cosas realmente nos diferencian. Ahora, pasemos al versículo 18 de este mismo capítulo y veamos algo interesante. Y dio a Moisés, el Señor, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Miren lo interesante de este versículo. Detengámonos aquí por un momento. 2 tablas del testimonio. ¿Del testimonio de quién, mis amados hermanos y hermanas? El testimonio de Dios mismo, de Jesucristo mismo. El testimonio de hecho es algo que es verdad. Se espera que cuando nosotros compartamos el testimonio, lo compartamos acerca de las verdades eternas de Dios. El testimonio que dio Dios aquí fueron sus mandamientos. Por eso se llamaban las tablas del testimonio. Las dio Dios. Y por cierto, no las dio escritas en papel, sino que las dio escritas en piedra. Y algo particular, las escribió con su dedo. Dice aquí, escritas por el dedo del Señor. Recuerdan que vimos en alguna ocasión, aquí en una clase, que los brazos del Señor significan misericordia y que las manos del Señor significan poder y amor. En este caso, al decir que las tablas del testimonio fueron escritas con el dedo del Señor, también se está hablando de algo que es poderoso. El Señor con su dedo esculpió estas letras para que Moisés las entendiera y testificara al pueblo lo que Dios quería de él. Yo los estoy amando. Ahora ustedes, por medio de estos mandamientos, vívanlos y demuestren cuánto me aman a mí. Qué interesante es todo esto. Qué interesante es esta parte de la llegada de los mandamientos, de las tablas del testimonio. Y qué interesante es ver cómo Moisés y sus sacerdotes se prepararon para subir a la presencia de Dios. Y qué interesante es que antes de dar la ley en su totalidad, el Señor haya hecho énfasis en el día de reposo y en cómo debemos vivirlo, aún en la actualidad. Ahora pasamos al capítulo 32 de Éxodo. Qué interesante lo que está pasando aquí, o más bien podríamos decir, no qué interesante lo que está pasando aquí, sino qué es lo que está pasando aquí. El pueblo de repente se desenfrena. Moisés está 40 días y 40 noches en Sinaí, en el monte. No sé si es tanto o es mucho, pero el pueblo reclama y dice, no sabemos qué le pasó a este varón de Dios. Así que invocan a Aarón, que es el segundo al mando. Una cosa que nunca me he podido explicar y no quiero entrar a juzgar a Aarón. Aarón los escucha y entonces ellos le dicen, ¿qué se hizo tu hermano? ¿Qué se hizo Moisés? Haznos dioses. Eso lo leemos aquí en el versículo 4 y 5 de este capítulo 32. Le dicen, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril, el oro, todo lo que le trajeron, e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hay algo interesante en estos versículos, mis amados hermanos y hermanas.
Esta parte del versículo 4 donde ellos dicen, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Literalmente en hebreo se traduce como Elohim. La palabra Elohim en el idioma hebreo es muchos dioses. Es invocar el nombre de Dios en plural, dioses. Para nosotros el nombre Elohim tiene una connotación muy sagrada en la actualidad. Elohim es el Padre. Pero en las Escrituras vemos que se menciona varias veces y se menciona para hablar de esa pluralidad de dioses. El pueblo de Israel literalmente dice, Elohim, tus dioses. Estos son tus dioses. No siempre el nombre de Elohim, por lo que vemos en la Escritura Sagrada, fue sagrado para el pueblo de Israel. De hecho, me atrevería a decir de manera personal, un pensamiento de Walter Posada, Elohim es más sagrado, ese nombre es más sagrado para nosotros hoy de lo que era para el mismo pueblo de Israel. Entonces ellos dicen aquí, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y miren lo que dice en el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Una parte muy interesante que me parece de este versículo 7 es que el Señor está enojado con el pueblo. Su furor está encendido con el pueblo porque se han apartado de él. Y entonces es como si no reconociera al pueblo. Y le dice a Moisés, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora no es mi pueblo, es tu pueblo. No fui yo quien lo saqué, fuiste tú quien lo sacaste. Ellos no me conocen a mí. Ellos no se acercan a mí. Ellos no me adoran a mí. Ellos prefieren tener otros dioses que tenerme a mí por delante de ellos. Y vemos algo interesante en toda esta historia, mis amados hermanos y hermanas. Hay una diosa que se llama Hathor. Y esa diosa es representada o simboliza un becerro. Es increíble cómo el pueblo de Israel tenía tanto apego por los dioses egipcios y por las cosas que vivía en Egipto. Vivía de una manera tan cruel y tan difícil, pero aún deseaba más vivir en Egipto que vivir al lado del Señor. Ahora, la pregunta que aquí podríamos hacernos es que al adorar ídolos, nosotros podríamos pensar, ¿por qué los hombres son tentados y son empujados tanto a adorar cosas que ellos mismos hacen con las manos, en lugar de adorar a aquel que los hizo con su propia mano? ¿Por qué adorar un símbolo o una esfinge o una obra de arte que yo hago, en lugar de adorar a alguien que me hizo a mí? Esto, mis amados hermanos, es una idolatría poderosísima, pero también se ve en nosotros. Nosotros podríamos llegar a este momento y decir, realmente nosotros adoramos a Dios, que es el gran creador de imágenes a su semejanza, el gran creador de nosotros, de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. A ese Señor, a ese Dios, a ese ser, adoramos nosotros. Ahora, volviendo a ese versículo 7 de este es tu pueblo al que tú sacaste, miren que el Señor hace como un paralelo y crea una distancia entre él y el pueblo. Ya no es mi pueblo, es tu pueblo. Ya no es el pueblo que yo saqué de Egipto, no, lo sacaste tú, porque ellos no me sirven a mí. El primer mandamiento es, tendrás o adorarás solo a Dios. Un solo Dios, recuerden esto, hermanos, un solo Dios. Ahora, leamos el versículo 8 al 12 porque tiene una narrativa poderosa. Esta parte en la que el Señor habla con Moisés. Versículo 8, porque se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo además Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, y aquí es un pueblo
de dura cerviz. Ojalá, mis amados hermanos, no se aplique esta característica calificativa a nosotros, ser de dura cerviz. Ojalá nunca el Señor diga de uno de nosotros que somos de dura cerviz, porque puede suceder si nos apartamos de Él y adoramos dioses falsos, o adoramos o no le adoramos a Él. Versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor contra ellos, y los consuma de ti, y yo haré una gran nación de ti. Qué interesante en este versículo 10, cómo el Señor le dice a su profeta, a su siervo, déjame. Aquí vemos cómo el papel de un profeta, aún delante de Jesucristo, es el mismo símbolo de Jesucristo. El Señor le dice a Moisés, déjame que se encienda mi furor. No es que le esté pidiendo permiso a Moisés para hacer esto, sino que está reconociendo la autoridad que él tiene como profeta, como su siervo, y le dice, aunque tú eres mi siervo, déjame ahora apartarme de este pueblo. Entonces Moisés, versículo 11, suplicó a Jehová, su Dios, y le dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Miren, hermanos, que aquí está como la devolución de Moisés. No, Señor, no es mi pueblo. Yo no lo saqué de Egipto. Es tu pueblo. Tú lo sacaste de Egipto. ¿Por qué encenderás tu ira contra ellos? Se le devuelve con un razonamiento poderosísimo, pero con un razonamiento que viene de Dios mismo. Es tu pueblo. Tú lo sacaste, tú lo bendijiste. Tú lo hiciste grande delante de los egipcios. Y lo que sigue es poderoso, porque han de declarar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete de tu furor, de tu ira, y arrepiéntete de hacer este mal a tu pueblo. Aquí, estos versículos, tenemos que ir, gracias a la traducción del profeta José Smith, a lo que realmente significan. Moisés no dice, vuélvete de tu furor y arrepiéntete, sino dice, de acuerdo a la traducción del profeta José Smith, vuélvete del furor de tu ira, tu pueblo se arrepentirá de este mal, por tanto, no vengas contra ellos. Porque Dios no es hombre para arrepentirse. Si dijéramos o cayéramos en este silogismo, podríamos decir que Dios tiene que arrepentirse de algo, podríamos decir entonces que Dios no sabe todas las cosas y que hace todo y después va calculando y va aproximándose a los resultados. Dios sabe todas las cosas. Por eso no tiene que arrepentirse de sus obras. Son los hombres los que tienen que arrepentirse de los pecados que hacen. Y Moisés luego termina por recordarle el convenio que él ha hecho con todos sus hijos. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los que has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Qué interesante, y podríamos subrayar en este capítulo 13, acuérdate. Moisés, utilizando otro razonamiento divino delante de Jesucristo, delante de Jehová, lo llama con un verbo, con una acción que Dios mismo le enseña. Acuérdate. Moisés le dice a su Salvador, a su Dios, acuérdate. Acuérdate de tus hijos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, que aquí no le llama Jacob, sino Israel. Acuérdate del convenio que hiciste con ellos. De la misma manera nosotros le podemos pedir a Dios, acuérdate de nosotros. Recuérdanos, Señor. No nos olvides. Permite que nosotros vivamos tu convenio. Bendícenos. Danos por heredad esta tierra. Ahora, después de pasar esta conversación, Moisés baja al pueblo y suceden ciertas cosas que vamos a hablar un poco más adelante. Pero entonces, en el versículo 30, Moisés le dice a su pueblo lo siguiente. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora hacia Jehová, quizás le aplaque acerca de vuestro pecado.
la traducción y la corrección dice lo siguiente, es decir, quizás pueda yo hacer una expiación por vuestro pecado. La palabra en inglés atonement, que creo que la estoy pronunciando de la manera correcta, es expiación y se menciona varias veces en las escrituras. En español aparece diciendo quizás le aplaque, pero lo que quiere decir es ofreceré una expiación o haré un sacrificio por ustedes. Quizás calme al Señor sobre este pecado. La palabra expiación se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento y en el Libro de Mormón también varias veces. Es interesante que en el Nuevo Testamento, que es el testamento de Jesucristo, solo se utiliza una vez. En Romanos, en el capítulo 5, tal vez oímos la palabra o leemos la palabra expiación. Pero la palabra expiación se utiliza desde aquí y Moisés va a hacer un sacrificio delante del Señor para que tal vez el Señor perdone a su pecado. A este evento se le conoce hoy día como el Día de la Expiación. Es una de las festividades judías, de las celebraciones judías. Se conoce como Yom Kippur y se celebra, se hace el Día de la Expiación. Aquí lo hizo Moisés en el antiguo Israel. Lo haría Jesucristo en el Nuevo Testamento como un sacrificio por todos nosotros, por el pecado. Miren la similitud. Moisés va a ofrecer una expiación, un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Jesucristo se ofrece a sí mismo como un sacrificio expiatorio por todo el género humano. Y nosotros hoy día podemos renovar ese mismo sacrificio en la Santa Cena. Y en el capítulo 33 de Éxodo vemos cómo se renueva ese pacto. En el versículo 1, Moisés hace renovación de ese pacto. Y Jehová dijo a Moisés, ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, e Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Aquí se renueva el pacto, mis amados hermanos y hermanas. Y entonces el Señor manda a Moisés que el tabernáculo sea sacado del campamento, que el tabernáculo sea colocado fuera del campamento. Y de hecho que ya no se llame como se llamaba antes el tabernáculo de Dios, sino que se llame el tabernáculo de reunión y debe quedar fuera del campamento. Esto no es definitivo, es temporal. Después vamos a ver más adelante en los demás libros de Moisés cómo el tabernáculo vuelve al centro de Israel y todo Israel anda alrededor, las tribus alrededor del tabernáculo del Señor y acampa alrededor del tabernáculo. Ahora vamos a ver algo interesante, mis amados hermanos y hermanas, en diferentes versículos. Moisés habla con Dios. Estos versículos son interesantes porque muchos eruditos, pero también muchas personas sectarias han querido desmentir esta experiencia de Moisés y han dicho, no, si la misma Biblia dice que nadie puede ver a Dios. Vamos a leer estos versículos y vamos a aprovecharnos, vamos a ser bendecidos por las traducciones del profeta José Smith. Y vamos a leerlas y vamos a ir aclarándolas. Versículo 11 dice lo siguiente. Y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera con su prójimo. Y volvían al campamento. Pero el joven Josué, su ayudante, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, unido a este versículo, leamos el versículo 20. Y además dijo, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y vivirá. Qué interesante ver cómo Moisés se ve cara a cara con el Señor, como cualquiera habla a su prójimo, a su amigo, a su familiar, como yo puedo hablar a mi esposa, como puedo hablar a mi hijo, como puedo hablar a mi obispo, a mi líder, a mis buenos amigos, les hablo cara a cara. De la misma manera, Moisés habló con Jesucristo, con Jehová. Pero luego viene este versículo 20 y pareciera entonces una contradicción, mis amados hermanos y hermanas. Me gustaría que fuéramos a la Biblia, algo que conocemos en la Biblia como el apéndice, que está al final, como es debido en un libro, el apéndice. Y busquemos, mis amados hermanos, una reseña que se hace en este apéndice de esta misma escritura. Qué bendición tenemos que tengamos las traducciones del profeta José Smith. Dice en este apéndice de las traducciones, aclarando este versículo, y además dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro en esta ocasión,
no sea que mi ira se encienda también en contra de ti, y te destruya a ti y a tu pueblo. Porque ningún hombre entre ellos me verá en esta ocasión, y vivirá, pues son sumamente pecadores, y no ha habido ningún hombre pecador en ocasión alguna, ni habrá hombre pecador en ninguna ocasión que vea mi rostro y viva. Entonces estos versículos, mis amados hermanos y hermanas, nos dan una hermosa perspectiva de qué es lo que pasa. La persona que Dios quiera que lo vea y que sea limpia de corazón, así lo hará, porque es la voluntad de Dios. Pero el impío, el sucio, el pecador, el que no se ha arrepentido, difícilmente verá a Dios. Algunas personas quieren desvirtuar por lo menos la primera visión del profeta José Smith con esta escritura. No, esto es mentira. Su profeta no pudo ver a Dios y a Jesucristo, porque la misma Biblia dice que ningún hombre verá a Dios y vivirá. Ningún hombre pecador, ningún hombre que no se haya arrepentido, pero un hombre limpio. Tal vez justamente por eso el profeta José Smith vio al Salvador y a nuestro Padre Celestial en su niñez, en su juventud, a los 14 años, para poder estar limpio, para poder estar inocente de todo pecado. Pero cualquier hombre que sea la voluntad de Dios y que esté limpio, que se haya arrepentido, si es su voluntad, podría verle, si es su voluntad. Mis amados hermanos, con esto pasamos al capítulo 34 y podemos ver cómo Moisés labra 2 nuevas tablas y el Señor entonces le da una nueva ley a Moisés. Y cómo Moisés intercede y cómo Jehová da oportunidades. Me impacta ver en el versículo 6 y 7 y 9 de este capítulo 34 cómo el Señor habla con Moisés y cómo muestra que es un Dios de oportunidades, lo cual a mí personalmente me llena de una esperanza grandísima, de una esperanza de saber cuántas veces puedo fallar, cuántas veces puedo equivocarme, porque lo haré y lo he hecho muchísimas veces, pero también cuántas veces Dios me dará oportunidad. Versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y abundante en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Diciendo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia ante sus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este pueblo es de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos como herencia tuya. Hermanos y hermanas, qué bendición tener estas palabras. Dios es un Dios de misericordia. Ahora, cuando en estos versículos habla de la 3ª y 4ª generación, hay que aclarar que en el antiguo Israel, en una misma tienda grande podrían vivir varias familias. El padre, el más anciano de la familia, podía vivir en esa tienda con sus hijos, con las esposas de sus hijos y con sus nietos, o sea, todos como una gran familia en su tienda. Cuando se habla de la maldad caiga sobre los padres, en este caso no habla de generación en generación, de 100, 200, 300, 400 años, sino que el pecado de uno de ellos podía llevar a ser el pecado de toda esa tienda, de toda esa familia. De la misma manera que cuando nosotros cometemos pecados, también traemos consecuencias sobre nuestra familia inmediata. Pero recuerden que el Señor ha enseñado que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, después de que Moisés intercede ante el Señor y se crean nuevas tablas, Moisés sube delante de Dios, delante de Jesucristo. Y cuando baja, Moisés resplandece, dicen estas escrituras que resplandece, que su rostro resplandece. Él no se ha dado cuenta, pero el pueblo se asusta de ese resplandor. Mis amados hermanos, de hecho, hay una estatua, una obra de arte famosísima que se llama Moisés, de Miguel Ángel. Y en esta estatua, como podemos ver aquí en la pizarra, este Moisés tiene unos cuernos. Qué cosa tan extraña que Moisés tenga cuernos en su
en su cabeza. Pues antiguamente los artistas reflejaban el poder, la luz, el resplandor con cuernos. De hecho, en hebreo la palabra cuerno tiene el mismo significado que luz, resplandor o poder. Por eso en esa obra de arte podemos ver a Moisés con cuernos. No debemos sorprendernos de ello, porque era como los artistas trataban de expresar el poder o el resplandor espiritual que alguien tenía. Un simbolismo de este poder o de este brillo es el mismo Abinadí en el libro de Mormón. ¿Recuerdan que cuando estaba hablando a Noé y a los sacerdotes, su rostro brillaba, resplandecía? Es posible incluso, y lo digo aquí abiertamente, pero como una opinión personal, cuando una persona se acerca a Dios, su espíritu crece tanto que aún su rostro puede resplandecer. Lo vemos cuando presenciamos a un profeta del Señor, a un siervo del Señor, cómo su rostro resplandece, cómo irradia esa alegría, esa santidad que tanto nos llena. Mientras que Abinadí expresaba y enseñaba los 10 mandamientos, su rostro brillaba delante de Noé y sus sacerdotes. Mientras que Noé presentaba las nuevas tablas de la ley al pueblo de Israel, su rostro resplandecía. Esa es la luz que acompaña a aquellos que sirven a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en esta clase de Ven, Sígueme. Gracias por todo su amor. Recuerden estas invitaciones. Es importante que pensemos cuáles son nuestros convenios con el Señor y cuáles son nuestras señales que tenemos para adorarle. Piensen en esto en familia. Piensen cómo pueden comprometerse como familia e individualmente a guardar más plenamente los mandamientos de Dios. De mi parte, testifico que los 10 mandamientos son la ley del Señor y que se han actualizado en muchas ocasiones, que se han actualizado por medio del mismo Salvador Jesucristo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, donde enseña los mismos mandamientos actualizados que nos acercan y nos perfeccionan más, nos pueden hacer más semejantes a Cristo. Y cómo hoy día nuestros profetas enseñan los 10 mandamientos y nos dan actualizaciones permanentes de lo que debemos hacer para obedecer la ley de Dios. Testifico de todas estas cosas. Muchas gracias, mis amados hermanos, por acompañarme en esta clase del día de hoy. Espero que la puedan ver y la puedan compartir. Espero que puedan seguir nuestro reto semanal. El martes compartirla con 3 personas, el miércoles con 4 personas y así cada día ir aumentando el número de personas con las cuales podemos compartir esta lección de Ven, Sígueme. Seguramente lo agradecerán en el corazón. Mis amados hermanos y hermanas, les amo mucho. Recuerden, vale la pena esforzarnos por ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Vale la pena creer en Dios. Vale la pena creer en Cristo. Chao, chao.